Mis hermanos, voy a empezar con una historia que quizás algunos no se conozcan. Fue allá en 1965, durante la guerra de Vietnam, aunque no la conozcamos, sabemos que fue ruda, difícil. Ahí eran en esa guerra de Vietnam, los soldados estadounidenses, muchos de ellos fueron capturados. Y ahí cuando eran capturados, eran llevados a una prisión que apodaron el Hanoi Hilton. Los guardias de aquel lugar tenían una orden clara cuando apresaban a estos prisioneros estadounidenses. Y era aislamiento total. Estaba prohibido hablar, silbar o producir cualquier sonido por parte de los prisioneros. Y la intención era cruelmente simple: romper el espíritu de los prisioneros al destruir su sentido de unidad con sus compañeros, convenciéndolos de que ahí en esa prisión estaban completamente solos. Sin embargo, al llegar a sus celdas, los prisioneros recibían una especie de legado secreto de quienes lo precedieron antes en aquella cárcel. Y era muy conocido para los que les gusta toda esta parafernaria de la guerra como el Tap Code, o en nuestro idioma, el código de golpes. Un sistema de golpes en la pared utilizado para deletrear mensajes en el silencio más absoluto. Proteger esa comunicación requería un esfuerzo intencional y agónico, porque si los soldados eran descubiertos, las consecuencias inevitables era la tortura. Pero a pesar de ello, hombres heridos, desnutridos, pasaban noches enteras pegados al concreto, golpeando rítmicamente. Y no se pasaban comunicando, no intercambiaban planes de escape, no. Dedicaban toda su energía y riesgo para decirse unos a otros a través de los debilitados golpes en la pared lo siguiente: a través de estos golpes significaba: aquí estamos, no estás solo, somos un solo cuerpo. Un soldado que pasó años en aislamiento confesó que lo único que lo mantuvo cuerdo en ese periodo, en esa cárcel, no fue su fuerza individual, sino el esfuerzo exhaustivo de escuchar y responder a los golpes cada noche de la celda de al lado. Y aquellos hombres no estaban inventando una amistad, estaban custodiando intencionalmente con mucho esfuerzo el vínculo que ya los unía como un solo cuerpo. Protegían esa unidad como si fuera el oxígeno, porque en aquel infierno esa unidad realmente era el oxígeno. Y aunque esta historia es impactante y es heroica en un sentido, solo ilustra una fracción de la realidad que tenemos como iglesia. Si aquellos hombres arriesgaron su vida por un vínculo temporal de unidad, la iglesia tiene una responsabilidad mayor y más gloriosa. Pablo nos llama a entender que proteger la unidad que hemos recibido no es una opción, es nuestro gozoso deber. Así que el llamado hoy sigue siendo urgente, como lo fue para los efesios en ese momento. Es igual de urgente para nosotros hoy. Por eso mi argumento es el siguiente para ustedes esta mañana. Esforcémonos por proteger la unidad que hemos recibido.
Esforcémonos por proteger la unidad que hemos recibido. Y vamos a estar viendo esa realidad en 2 puntos esta mañana. Punto número 1. ¿Cómo proteger la unidad? Desde el verso 1 al 3. Y el segundo punto, ¿de dónde surgió la unidad? Como recordarán, durante las últimas semanas se han explorado en un sentido el inventario de maravillas que poseemos en Cristo. ¿Recuerdan? 3 capítulos increíbles. Se ha visto el plan eterno de Dios, que extraños ahora son adoptados hijos, muros de separación derribados y el misterio revelado donde judíos y gentiles forman un solo cuerpo para, como lo vimos la semana pasada, el sermón pasado, la plenitud de Dios. Pero al llegar al capítulo 4, el lenguaje cambia. Pablo deja de mostrarnos los planos de la gracia a través de indicativos. Esto es lo que tienen. Eso se puede resumir en el capítulo 1 al 3. Y pasa ahora como un protector exigir, aún de manera amorosa, nuestra responsabilidad ahora con ese plano que ahora es una realidad. El arquitecto se convierte en protector y nosotros protectores de esa misma realidad. Y su mensaje es directo. Ya que hemos recibido estas riquezas incalculables, preciosas, maravillosas, celestiales, infinitas. Ahora el apóstol Pablo dice, esfuércense para que esto sea real en sus vidas. Si los capítulos anteriores trataron de lo que Dios hizo con nosotros en Cristo, alguien lo llamaba, este saldo a favor que tenemos impresionante, glorioso, magnífico. Eso es lo que Pablo nos mostró del capítulo 1 al 3. Lo que siguen, desde el 4 al 6, tratan sobre lo que a nosotros nos corresponde hacer, con el contexto inmediato, proteger. En resumen, Pablo ya nos dijo lo que somos en Cristo y ahora nos dirá lo que debemos hacer en Cristo. ¿Recuerdan ser antes de hacer? Pablo nos recordó quiénes somos en el capítulo 1 al 3. Ahora nos va a recordar, nos va a enseñar, nos va a guiar lo que debemos hacer. ¿Cómo? Es lo que responde el primer punto. Así que acompáñenme. ¿Cómo proteger la unidad? Desde el verso 1 al verso 3. Verso 1. Yo pues, hablando de Pablo, preso en el Señor, como ya lo hemos sabido, os ruego que andéis, y aunque es un mandamiento, es un imperativo, que anden. Mira lo curioso aquí. Él sigue teniendo una voz misericordiosa. Él no está apelando aquí a su autoridad apostólica. Os ruego que anden, como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. ¿Y cuál es esa vocación en la que Pablo manda que a la iglesia andar, a vivir todos los días de la vida? ¿Cuál es? Pablo no está hablando de cualquier llamado. Él está hablando de la vocación más alta a la que hemos sido llamados como iglesia. Y es una vocación que no se ejerce en momentos especiales. Hay una emergencia, hay que ejercerlo. No. Sino en la vida diaria y cotidiana de la iglesia. Todo el tiempo, en cada momento, en cada lugar. Porque nosotros no somos iglesia cuando venimos aquí los domingos, sino todos los días de nuestra vida. Amén. Y Pablo lo resume o lo condensa esa vocación. ¿Y cuál es? Lo vemos en el verso 3. Que seamos solícitos.
Y ahora esa palabra no es ligera. Solícitos significa esforzados. Solícitos, sean solícitos, es sean esforzados en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sean esforzados. Este es su llamamiento sublime y más grande, que sean esforzados en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esta palabra, solícitos, es la palabra griega spoudasontes. Y es una palabra que describe a alguien, escúchenlo bien, que corre con urgencia hacia una meta y no permite que nadie ni nada lo detenga. Él va a llegar a su meta. Sean así. O de manera negativa. No es alguien pasivo. No es alguien indiferente. No es alguien que solo tiene una vida cristiana por WhatsApp. No es alguien que viene un domingo sí y el otro no a la congregación de los santos. No. Es alguien que pone toda su fuerza, todo su empeño, toda su prisa, todos sus recursos y toda su pasión en cumplir esta meta. Es como si Pablo nos dijera, pongan todo lo que tienen en esto. No lo dejen para después. No lo traten como algo secundario. Ser solícitos, ser esforzados en este contexto significa hacer hasta lo imposible por mantener y proteger la unidad de la iglesia que el Señor te ha puesto a servir. Esa es la diferencia entre solamente desear la paz de la unidad. Yo deseo que mi iglesia tenga unidad. Esa no es la idea que Pablo está diciendo aquí. La idea es trabajar activamente para protegerlo. Entonces la pregunta no es si la unidad es importante. Pablo deja eso fuera de discusión. Es muy importante. La verdadera pregunta es esta. Y es para toda la iglesia. ¿Estamos protegiendo activamente la unidad? ¿O solo estamos esperando que no se rompa? Porque la unidad no se deteriora de golpe. No. Se erosiona, se desgasta, se debilita, se estropea cuando no es protegida. Pablo no nos llama a observar la unidad, ni siquiera disfrutar la unidad en este texto. Y no es que está mal disfrutar de la unidad, pero él no llama aquí eso. Nos llama a esforzarnos para guardarla. Y eso significa que muchas veces proteger la unidad va a tener un costo en tu vida y en la mía. En tu comodidad, en tu derecho a tener la última palabra y en tu orgullo. Si guardar la unidad del Espíritu requiere una decisión de esfuerzo intencional, entonces la falta de esfuerzo de nuestra parte también es una decisión intencional. En otras palabras, si nosotros no hacemos nada, estamos tomando la decisión de no proteger la unidad. Que lo haga otro. Entonces tú estás tomando la decisión de no proteger la unidad. Tú estás tomando la decisión de no someterte a un mandamiento de Dios. Si no hacemos nada, es porque no me importa si la unidad es destrozada. Si no hacemos nada porque el costo es muy alto, está revelando algo en nuestro corazón, que tenemos una idea consumista de la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos venido a consumir, por ejemplo, y puedo poner muchos ejemplos, amor de los demás. Ámenme a mí.
Pero como no estás dispuesto a hacer nada, nunca amas a los demás. Siempre te ves a ti como el centro de las obligaciones de la iglesia local. Eso es tener un corazón consumista. Eso es no hacer nada. Otro ejemplo del consumismo. Vienes a la iglesia a que los hermanos escuchen todos tus problemas, horas tras horas, día tras día. Y no está mal que tú derrames tu corazón. Somos vulnerables y tenemos que cultivarlo. Pero no quieres escuchar a los demás porque eso es perder tiempo. Eso es tener un corazón consumista. No quieres hacer nada en beneficio de la unidad. Y a fin de cuentas, si no hacemos nada, es porque no te importa la iglesia. No nos importa la iglesia. Y si no te importa la iglesia, tampoco te importa Cristo. Porque hablar de la iglesia es hablar de Cristo. Y hablar de Cristo es hablar de la iglesia. Y una de las cosas que le apasiona a Cristo, y lo vemos en la cruz, es proteger a su iglesia. Y uno de los medios que él usa es a través de proteger la unidad. Ahora mi pregunta para todos. ¿Quieres proteger la unidad de la iglesia? Solo un amén y bajito. Voy a cargar esta pregunta o voy a anexarle otra cosa. ¿Quieres proteger la unidad de la iglesia sabiendo que esto demanda esfuerzo de ti? La voy a hacer otra vez. Voy a agregar otra fracción. ¿Quieres proteger la unidad de la iglesia sabiendo que esto demanda esforzarte, que esto va a tener un costo para tu vida? Amén. ¿Y saben por qué? Porque esta es la vocación, esta vocación es digna de cada sacrificio tuyo y mío. Y ahora podrían estar preguntándose algunos, ¿ok? Pastor, ya te entendí. Debo esforzarme y esto implica un costo en mi vida, ayudar a mi hermano por guardar la unidad del Espíritu en la iglesia. Pero ¿cómo lo hago? No sé. Pablo responde a ese cómo con algunas características prácticas que van a requerir un costo literal tuyo y mío. Y lo vemos en el verso 2. Que él nos dice algunas características prácticas. Sí. Con toda humildad. La humildad. Y como ya sabemos que es solícitos, es decir, esfuérzate, vamos a juntar estas dos ideas. Y puede decir algo así en cuanto a la humildad. Esfuérzate por ser humilde con tus hermanos. Y quisiera decir primero lo que no es la humildad bíblica. Número 1. La humildad bíblica no es el autodesprecio o la falsa modestia. ¿Qué quiero decir con esto? No es andar por la vida diciendo, yo no sirvo para nada, soy un desastre, pobrecito. Y podemos llevar a interpretar eso, ay, qué humilde. Eso no es la humildad bíblica. Eso en el fondo sigue siendo egoísmo porque mantienes el enfoque en ti mismo. Estás buscando que los demás se compadezcan de ti, de tu autocompasión. Eso no es la humildad bíblica. Eso no es estar en cada rincón con la cara arrugada, pobrecito yo. No. Eso es egoísmo y orgullo. Y no estoy hablando que no tengamos momentos de dificultad, que nos sintamos tristes, pero que hagamos de esto una idea de que esto es la humildad bíblica, y eso no es. Lo segundo, lo que no es la humildad bíblica, no es un silencio cobarde.
no es evitar el conflicto para proteger tu reputación o que otros crean cosas buenas de ti. Sucede cuando ves un hermano pecar en su matrimonio, en su crianza, en sus finanzas, en su trabajo, donde sea. Y guarda silencio por temor. Y en tu mente te engañas a ti mismo, diciéndote a ti, mejor no digo nada para buscar la paz. Hermanos, llamemos las cosas por su nombre. Esto no es humildad, es cobardía. El silencio o ese silencio no protege a la iglesia, más bien la debilita. Porque la unidad basada en la complicidad del pecado no es la unidad del espíritu. La tercera cosa que no es la humildad bíblica, no es pasividad espiritual. No es cruzarse de los brazos en todas las situaciones y decir, bueno, Dios sabe, así son las cosas. Yo no quiero problemas. Esto no es humildad. Esto es renuncia a las responsabilidades individuales. La humildad bíblica no evade el deber, no huye al conflicto cuando el amor exige hablar. No se esconde detrás de una espiritualidad cómoda. Si tu humildad luce así, que evita las conversaciones necesarias, guarda silencio para no perder la comodidad y llama paz a la evasión, entonces no es humildad bíblica. Es una imitación barata. La humildad verdadera no protege tu tranquilidad, protege la gloria de Dios y protege su iglesia. Ahora, lo que sí es la humildad. Número uno, lo que sí es la humildad bíblica es vivir conscientemente y consistentemente delante de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Es reconocer que todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que poseo, lo he recibido. Todo, absolutamente todo. Eres bueno en algún área laboral, eres bueno en las matemáticas, eres bueno haciendo lo que hagas y eres realmente bueno teniendo lo que tienes, todo, todo, todo. Todo lo bueno que hay en ti, todo. Tú eres consciente que lo has recibido. Y por eso, sabiendo eso, eres consciente de esa realidad, no compites. No te comparas con otros. Y no te defiendes desesperadamente aun cuando otros hablen de ti. Jonathan Edwards lo expresó así. El humilde verdadero no se maravilla que otros lo desprecien. No se maravilla de eso. El humilde verdadero se maravilla de que Dios lo ha llamado a pesar de saber quién era. En otras palabras, el humilde sabe quién es Dios y por eso sabe exactamente quién es Él. Y que todo lo que ha recibido y tiene es por gracia. Y eso lo hace humilde. El humilde no exagera sus pecados, pero tampoco infla sus virtudes. Se ve a sí mismo a la luz de la gracia. Y cuando yo hacía este mensaje, no sé si le está pasando a ustedes en este momento, espero que sí. Era como soltar una carga. Wow, puedo definir cómo es la humildad realmente. La segunda cosa que sí es la humildad. La humildad es una disposición a ceder los derechos propios por amor. La humildad bíblica no se aferra a lo mío, mis derechos. El pastor Tranchini decía esto, que el que no actúa con este derecho de mío
puede ir libremente y vivir su vida con tranquilidad. Pero el que lo hace al revés es como aquel hombre que va en una carretera y va manejando su carro y va, y va, y va, y va, y viene a 100 kilómetros por hora y de repente se encuentra un carro que se está comiendo la luz y viene hacia él. El hombre humilde dice, este es mi derecho, este carril, pero me voy a apartar para que él pase. Pero el que se aferra y el que no es humilde, este es mi derecho, termina chocando contra el carro. La humildad bíblica no se aferra a lo mío. Sus intereses santos, buenos, pueden esperar. Sus buenos deseos pueden esperar. Son buenos, pueden esperar. No pelea por el último argumento. La última palabra la digo yo. Él no argumenta para esperar que todo el mundo calle y enmudezca. Él cede su derecho mientras no sea pecado. ¿Saben por qué? Porque él no necesita ganar para sentirse bien. No necesita ser el primero o tener la primicia de nada, porque su identidad no está en ser el primero, su identidad está en Cristo. El humilde pregunta, antes de hacer algo, ¿esto edifica el cuerpo? Antes de preguntar, ¿tengo razón? Martín Bucero lo decía de esta manera. El cristiano humilde vive para edificar, no para imponerse. La tercera cosa que sí es la humildad. La humildad tiene el rostro de Cristo. Elisa Bedelio lo expresó con sencillez y profundidad. Ella decía que la humildad es aceptar con gozo el lugar que Dios te ha asignado. Hermanos, Cristo no se humilló porque valía poco. ¿Cristo valía poco? Valía mucho, ¿cierto? Cristo se humilló porque amó mucho. Y Pablo nos dice así, anden, esfuércese en andar así, no porque sea fácil, sino porque así proteges la unidad de la iglesia. Sé humilde, esfuérzate por ser humilde con tu hermano. La humildad bíblica se ve cuando puedes ceder sin resentimiento, servir sin reconocimiento, obedecer sin negociar, amar sin condiciones, como lo vimos el domingo pasado por nuestro pastor, amar sin retorno. ¿Recuerdan? La humildad, y quiero que lo escuches bien, no te hace pequeño. La humildad no te hace pequeño, te hace útil. El humilde lo quieres poner a trabajar en cualquier lado contigo. No porque él se someta a tu voluntad, sino que él es humilde en todos lugares. Hermano, hermana, ser humilde no te borra, no te hace desaparecer del tablero. Te coloca donde Dios puede usarte para guardar la unidad de la iglesia. Señor, llena de humildad a trono de gracia. Ahora veamos la segunda característica, mansedumbre. Y siguiendo la misma pasión de Pablo, esfuérzate por ser manso con tus hermanos, lo que no es la mansedumbre bíblica. La mansedumbre no es debilidad de carácter. Ser manso no es ser blando, no es carecer de convicciones, no es incapacidad para decir no. Martín Lutero, el mismo hombre que escribió contra Roma en fuego, y todos sabemos esa historia, decía lo de la mansedumbre esto. La mansedumbre cristiana no es ausencia de fuerza, sino la fuerza bajo control. La mansedumbre no elimina el poder, ni el fuego, ni la fuerza, sino que el manso, esa fuerza,
la domestica para la gloria de Dios. Segunda cosa que sí es que no es la mansedumbre. La mansedumbre no es silencio ante el error. No es callar cuando la verdad está en juego. No es tolerar herejías ni abusos para con los demás. Tampoco tolera el pecado por miedo a incomodar. J.C. Ryle decía, una religión que nunca incomoda no es la religión de la Biblia. El manso puede confrontar, pero mira, aquí está la diferencia. ¿Hay un manso confronta? Sí, pero lo hace sin veneno, sin orgullo, sin buscar sus intereses y sin crueldad. ¿El manso confronta? Sí. Sin veneno, sin orgullo, sin buscar sus propios intereses, sin ser cruel. Ahora, lo que sí es la mansedumbre bíblica. La mansedumbre es fuerza rendida a Dios. No es falta de carácter, es carácter sometido. El manso sí tiene fuego y poder, pero ese fuego está bajo el señorío de Cristo. La mansedumbre consiste en refrenar tus pasiones para que obedezcan a la justicia de Dios. Eres manso cuando puedes responder con dureza, pero eliges responder con dominio propio, porque tu lealtad no es a tus impulsos, no es a tus deseos y no es a tu propio reino, sino a Dios y a su gloria. Segunda cosa, lo que sí es la mansedumbre, responder con verdad y no con crueldad. El manso no suaviza la verdad, la purifica de orgullo. Él toma un tiempo a decir, esto que voy a decir sí es cierto, pero hay orgullo en mí. Señor, ayúdame a decir esta verdad, pero que no haya orgullo en mi interior. Lo purifica. El manso no grita, no humilla y no disfruta confrontar. Él confronta, pero no porque lo disfrute. Practicas mansedumbre cuando dices lo correcto, en el tono correcto, con el deseo correcto, en el momento correcto, aunque esto no te haga popular. Hace unos días mi esposo y yo leímos un hermoso proverbio de Oriente Próximo que habla un poco sobre la mansedumbre. Y hablaba algo así, que las palabras mansas son como la lluvia y las palabras desorbitadas, los gritos, son como truenos. Y el proverbio decía así, las flores solo florecen con la lluvia, no con los truenos. Vamos a unir estas dos ideas. El manso se reconoce porque habla con lluvia y no con truenos. La tercera cosa que sí es la mansedumbre. La mansedumbre busca restaurar, no ganar, no vencer. El manso no entra en conversaciones para ganar, sino para sanar. El que corrige, como dice Gálatas 6:1, debe verse a sí mismo como un médico que trata una herida. Si eres manso o eres manso cuando confrontas pensando, ¿cómo ayudo a este hermano para caminar mejor con Cristo? Y no pensando, ¿cómo le pruebo a este que tengo razón? El manso siempre piensa, ¿cómo ayudo a este hermano a caminar mejor con Cristo? El que no es manso piensa, ¿cómo le pruebo a este que yo tengo razón? La mansedumbre bíblica no es silencio cobarde ni fuerza desatada. Es poder bajo el control del Espíritu. Por eso Pablo dice, anden con toda humildad y con toda mansedumbre, porque solo los esforzados, los solícitos, pueden caminar así y guardar la unidad del Espíritu.
Ahora vamos con la tercera característica, paciencia, como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Esfuérzate en soportar con paciencia a tus hermanos. Y seguimos en el verso 2. Lo que no es soportarse con paciencia. No es soportarse con paciencia, es resignación pasiva. Eso no es soportarse con paciencia. Eso no es tener paciencia. No es decir, bueno, así son las personas, me aguanto y ya. No sé si recuerdan esa frase que le preguntaron al pastor Salvador cuando vino aquí. ¿Cuál es el secreto para vivir tantos años en matrimonio que le hicieron a una señora que tenía 40 años casada, si no me recuerdo? El secreto era aguanta, 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 aguanta. Pero ese no es el secreto. La paciencia no es resignación pasiva. Eso sería fatalismo espiritual. La paciencia cristiana no adormece el corazón, sino lo que lo fortalece para perseverar. La paciencia no es acumular resentimiento en silencio, no es sonreír mientras el corazón se endurece. Y vaya que eso lo hemos cometido muchas veces. Sonríes y el corazón profundizando resentimiento contra ese hermano o hermana. Eso genera amargura, no unidad. Alguien decía, nada enfría tanto el amor cristiano como la paciencia fingida. Hermanos, la paciencia no es pasividad ni excusa, es perseverar en amor y en verdad con un corazón activo en Dios. Ahora, lo que sí es la paciencia, número 1, permanecer cuando sería más fácil irse. Quedarse y amar aunque otros no cambien como tú quisieras. A veces tenemos relaciones interpersonales de cualquier índole, hablando entre cristianos. Y a veces hay como una cláusula con letras chiquiticas que, bueno, esta relación se va a basar en que tú no peques contra mí ni yo contra ti. Y se va a estancar cuando tú no superes un pecado. Nosotros creemos en la santificación progresiva, eso lo prometió Dios. Pero no es bíblico pensar que la persona que está a tu lado, y hablando de cristiano, va a ser glorificada aquí en la tierra. Esta semana hablábamos, llegamos a la conclusión de que muchas personas tienen un concepto errado de esto. Dice, no, yo no puedo caminar con él o con ella. Ya basta. ¿Por qué? Porque él no ha crecido perfectamente. Pero lo que está diciendo atrás de eso, esta persona, él o ella, no está glorificado. Pero le voy a decir algo. Tú y yo vamos a ser perfectos solamente en la gloria. No estamos hablando de apañar el pecado. Pero tú y yo vamos a ser perfectos cuando lleguemos a la gloria. O en otras palabras, la palabra que salió en esa conversación. Muchas veces ciertos pecados en nosotros van a ser quitados post-mortem, después de la muerte. Así que las relaciones interpersonales entre nosotros como creyentes no deben basarse. Tú tienes que ser glorificado conmigo. Una vez más, vamos a apañar el pecado para nada. Pero también hay que tener una mente bíblica de que aquí y ahora seguimos tú y yo luchando con el pecado remanente que hay en nuestro corazón. Por eso es que Jesús dice 70 veces 7. Eso es tener una visión clara de la santificación progresiva. No para excusarse a pecar, sino que no vamos a ser perfectos de este lado de la gloria. Quedarse y amar aunque otros no cambien como tú quisieras. La paciencia cristiana brilla más cuando el mal persiste, pero el amor prevalece. Lo que sí es la paciencia. La paciencia es activa, no silenciosa. Hacer lo correcto sin desesperar, aunque tome tiempo. La paciencia, alguien decía, es el arte cristiano de hacer lo correcto sin desesperar.
por un resultado. Sigue exhortando, sigue corrigiendo en amor, incluso cuando debas de repetirlos muchas veces. Tercera cosa, la paciencia sí es soportarse por amor, no por obligación. Tengo que soportarte. Sigue con amor. Así no luce el amor. Elizabeth de Helio decía, el amor verdadero se prueba en lo que estamos dispuestos a soportar. Perdona y corrige porque amas, no por presión social, no porque si no lo haces se ve mal, sino porque amas. Hermanos, la paciencia es la virtud que protege la unidad. Charles Spurgeon decía, la iglesia se sostiene más por la paciencia que por el talento. Así que tengamos paciencia los unos con los otros. Soportarse los unos con los otros con paciencia no significa aguantarse el mal olor del hermano. Un ratico y... No. Significa sostener el peso. La palabra original para soportar tiene que ver con poner el hombro debajo de la carga del otro. Eso es la paciencia. La unidad se protege cuando yo decido que tu carga es más importante que mi comodidad. Es cuando yo decido que tu carga es más importante que mi agenda, que mi reino. Es cuando yo decido reconfigurar mi vida en favor del hombre o de la mujer que Cristo murió por él. Y estas tres virtudes son nuestro TAT code, nuestro código de golpes. Cuando somos humildes, cuando respondemos con mansedumbre, cuando soportamos con paciencia, estamos golpeando la pared de nuestra celda y le estamos diciendo al hermano que tienes al lado, estoy aquí. No estás solo. Somos un cuerpo. Hermanos, proteger la unidad es difícil. Requiere esfuerzo. Un esfuerzo que solo alguien sobrenatural puede lograr. Y por eso es que ese alguien sobrenatural, ese Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Para que tú y yo lo pudiésemos hacer. Pero es lo que nos mantiene unidos realmente. Y ante el peso de este esfuerzo surge una pregunta. Wow, ¿por qué? ¿Por qué pagar un alto precio, un costo tan alto por la unidad de la iglesia, por proteger la unidad de la iglesia? La respuesta es realmente simple. Porque no estamos protegiendo un club, ni una suscripción de Blockbuster, que eso ya no existe. Escúchalo bien, ¿qué estamos haciendo cuando guardamos la unidad? Y es lo siguiente, no quiero que pierdan esto de vista. Estamos custodiando el instrumento divino que Dios ha diseñado para desplegar la gloria, su gloria, en toda la creación. Lo repito, estamos custodiando el instrumento divino que Dios ha diseñado para desplegar su gloria en toda la creación, su iglesia. Eso es lo que hacemos cuando protegemos y guardamos la unidad. Estamos protegiendo el instrumento divino que le dice al mundo, Cristo es real. Su costosa iglesia. Así que sabiendo esto, de cómo Pablo nos dice, debemos proteger la iglesia, Pablo pasa a quitarnos la mirada del sudor de nuestra frente, decir, wow, qué costoso. Y pasa del costo de la unidad y nos pone nuestros ojos en el diseño, en quién creó, dónde fue creada, cuándo fue el inicio de esta unidad. No nos esforzamos para ser uno, no piensen eso. No nos esforzamos para ser uno. Nos esforzamos porque ya somos uno.
pasamos de nuestra responsabilidad a nuestra identidad. Y es lo que Pablo va a responder en el segundo punto. Y lo vemos ahí en pantalla. ¿Dónde surgió esta unidad? ¿Será que la inventamos nosotros? ¿Será que por nosotros? No. Si el primer punto nos llamó a proteger la unidad, este segundo punto nos responde a estas preguntas vitales. Y lo vemos aquí en el verso 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué pregunta le hacemos a este texto? ¿De dónde sacamos la fuerza para realmente guardar y proteger la unidad? ¿Cuál es el origen de este vínculo de unidad? Pablo responde con una explosión teológica que a veces pasa desapercibido por sus cortos versos. Hermanos, la unidad no surgió de nuestra buena voluntad, sino del ser mismo de Dios. Él enumera 7 pilares que alguien lo llamaba, son la partida de nacimiento de la unidad de la iglesia, que describe que la unidad entre nosotros, que ya tenemos en Dios por Cristo, y lo dice con estos 7 pilares, los describes. ¿Cuáles son? Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Padre. ¿De dónde surgió? Pues de la eternidad. No es un contrato que firmamos nosotros, es un testamento que firmó Cristo con su sangre. Por eso cuando Pablo nos manda que andemos en mansedumbre, nos está dando la clave. La mansedumbre es la única forma lógica de vivir cuando entiendes de dónde vienes. Si compartimos el mismo espíritu y el mismo Padre, la arrogancia no tiene sentido entre nosotros. La mansedumbre es el reconocimiento de que mi hermano y yo bebemos de la misma fuente. Es entender que aunque somos diferentes, estamos hechos a la imagen de la misma gracia. Así que mi hermano y mi hermana, díselo a tu corazón. Dile a tu corazón que mi hermano, no es mi rival. Es mi compañero de milicia, reclutado por el Señor mismo. Él no es mi rival, él no es mi enemigo. La lucha es contra sangre y carne. No, mi hermano. Mi hermano no es un extraño. Es mi coheredero, amado por el mismo Padre. Mi hermano no es mi competencia. No lo tengo que ver en este juego de competencia. ¿Quién es más santo? ¿Quién sabe más cosas? No, no es mi competencia. Es mi propia carne, bautizados en la misma fe. Mi hermano no es alguien a quien soporto por un rato y me voy. Es alguien con quien comparto el mismo espíritu. Mi hermano no es un obstáculo en mi camino. Es parte, es mi compañero en mi destino eterno. Si compartimos el mismo ADN espiritual y celestial, ¿cómo le vamos a negar la mansedumbre a nuestros hermanos? Si compartimos la misma eternidad, ¿cómo puedo vivir en guerra contra él? Este hermano sí, este no, este me cae bien, este no, este sí. ¿Cómo? Si tú entiendes que Él ha creído en el Señor Jesucristo y ha derramado su sangre en su favor, no es tu enemigo, no puedes vivir en guerra contra Él. Si hay guerra contra un hermano, hoy en este momento es bueno que pienses esto y restaures esa relación. Hermanos, la unidad surgió de que Dios nos injertó en su propia vida. No andamos en unidad para llegar a ser hermanos. Andamos en unidad porque el Padre ya nos hizo uno en Cristo. Lo que compartimos son estos 7 pilares. Esto lo compartes. Si tú eres creyente, tú compartes estos 7 pilares conmigo y con tu hermano que tienes al lado. Compartes un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un mismo Padre. Vaya que somos uno.
Es infinitamente esta realidad, estos 7 pilares, es infinitamente más pesado y glorioso que cualquier ofensa que te puede separar de tu hermano. Nuestra fuente es Dios y por eso, escúchalo bien, nuestra unidad es indestructible. Y hermanos, hoy hemos escuchado los golpes en la pared de nuestra propia celda. Pablo, el prisionero del Señor, nos ha recordado que nuestra vocación no es un título que ostentar, sino una unidad que proteger con la vida misma. Pastor, tiene razón, lo entiendo aquí, pero no me creo capaz de entregar mi vida por mi hermano. Ya sabes por qué orar. Ya sabes por qué orar. Por amar a tu hermano de esta manera. La pregunta con la que debes salir de aquí no es si tu hermano merece paciencia, humildad o mansedumbre, no. Sino que si eres consciente de quién es el Señor y lo que nos llama a ambos. Mañana, o probablemente cuando termine este sermón, cuando el orgullo te tiente a tener la última palabra, a separarte de tu hermano, a tener discrepancia con él, pecaminosa, recuerda tu identidad. Eres parte de un solo cuerpo y tu responsabilidad es proteger la unidad. Cuando la amargura te incita a levantar un muro de silencio contra un hermano o hermana, recuerda la fuente. Bebes del mismo espíritu que él. Y cuando te sientas que ya no puedes más, que no toleras más cercanía con tu hermano, recuerda tu esperanza. Caminamos hacia el mismo Padre. No estamos inventando la unidad. Estamos custodiando, y escúchalo bien, no estamos inventando la unidad, estamos custodiando un milagro. Porque eso es lo que hizo Cristo. Nos injertó siendo pecadores, que no merecíamos absolutamente nada. Él derramó intencionalmente, nos protegió a través de su sangre, a través del arrepentimiento, para que ocurriera un milagro, unirnos en un solo cuerpo. Así que recuerda eso, tu responsabilidad y la mía es custodiar un milagro. Cada acto de humildad, cada respuesta de mansedumbre y cada hombro puesto con paciencia es un golpe rítmico en la pared que le dice al hermano que sufra al lado tuyo: aquí estoy. No estás solo. Somos un solo cuerpo. Así que no salgamos de aquí a intentar ser buenos. Salgamos de aquí andando como lo que ya somos en Cristo Jesús, un cuerpo que se protege entre sí. Que el mundo vea nuestra unidad, no por nuestra fuerza, sino que vea la gloria de aquel que nos hizo uno para siempre. Y quiero que se vayan recordando el argumento. ¿Cuál era? Esforcémonos por proteger la unidad que hemos recibido. Esto, mi hermano, mi hermana, va a tener un costo en tu vida y en la mía. Va a poner en jaque nuestra comodidad, nuestro reino propio. Va a llevarte a sacrificios que no esperabas. Pero si eres creyente, Dios ha diseñado esta palabra para ti y para mí. Debes esforzarte por guardar la unidad que ya hemos recibido en Cristo. Oremos. Señor, hoy entendemos que nuestra unidad no es un invento nuestro, sino un milagro tuyo. Ayúdanos a protegerla con esfuerzo, con pasión, esforzados,
siendo solícitos. Ayúdanos, Dios, no podemos hacerlo por nuestras fuerzas. Queremos que el trono de gracia sea una iglesia que fortalezca, que proteja la unidad. Así que te pedimos, ayúdanos a internalizar esta palabra. Ayúdanos, Señor, a tener buena hermandad y que esto haga brillar la unidad que has diseñado, que has revelado a través de tu palabra, el cual nosotros tenemos la responsabilidad de proteger. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.